Aquí ya estamos listos. Buenas noches. Qué bueno ver aquí a Olga, Lupita, a Leti, Bruno, Tijuana. Bienvenidos. Y pues los que se vayan añadiendo, a Rosamelia y a cada uno, qué padre que vamos continuando. Pues yo veo que el manual ya va adelantado, se va avanzando y es más fácil porque la mayoría de ustedes pues ya estuvieron en la Universidad Profética. También, también han estado ya creciendo en su relación con Dios, entonces pues es mucho más fácil poder dar la palabra y que rápido, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleve a avanzar y pues felicidades a cada uno de ustedes que ha continuado, ¿verdad? Con estos temas y esperemos que esté siendo de gran bendición. Creo que es parte del cimiento de la vida cristiana, la vida del creyente, el tener esa relación con el Espíritu de Dios y el poder crecer espiritualmente, poder movernos bajo su guianza y ser, ¿verdad? Conformados a la imagen de Jesucristo, porque toda la obra que está haciendo el Espíritu Santo va con el fin de formar a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por estos avances. Bueno, pues vamos a iniciar. Están en la página 76 de su manual. Ahí me pasó Sergio, dice que me comentó dónde se quedó y pues yo voy a continuar a partir de ese momento, ¿no? Está hablando sobre cómo el Espíritu Santo guía, nos enseña y pues vemos los ejemplos. Creo que la semana pasada estuvieron viendo los ejemplos de Moisés o el ejemplo, ¿verdad? De los encuentros que se tienen con Dios, como son importantes y cuando Dios nos habla, pues cómo va guiando nuestras vidas o van causando nuestro caminar o nos afirma. A veces es para guiarnos a avanzar o a veces para detenernos, para decir, no vayas por esta dirección, ¿no? Entonces Dios nos habla siempre con un propósito, ¿no? Y yo creo que todos ustedes de alguna manera pueden dar testimonio de las veces que Dios ha hablado a su corazón de diferentes maneras y cómo las palabras de Dios han marcado de diferentes maneras sus vidas, los han guiado, los han afirmado, los han llevado a crecer, ¿verdad? Y es hermoso poder darnos cuenta que tenemos un Dios que se interesa por nosotros, un Dios que tiene comunión con sus hijos y que podemos acercarnos a Él confiadamente y tener esa comunión continua con su Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, pues bienvenidas a los que ya fueron entrando. Flora, no sé si estés aquí o sigues allá en Los Ángeles, pero bienvenida también a ti. Y vámonos entonces a la página 76. Dice Primera de Reyes 19, 11 y 13. Estamos viendo aquí la experiencia que tuvo Elías después de haber enfrentado a todos los profetas de Baal, ¿no? ¿Se acuerdan que en ese tiempo había una gran apostasía, el pueblo se había desviado, porque Jezabel había entrado a controlar el sistema religioso y puso sus profetas, y la nación estaba en una decadencia completa a causa de este espíritu. Entonces, como el profeta Elías enfrenta a 400 profetas de Baal y entonces como en el momento que hacen un altar, los reta a hacer un altar para que el pueblo supiera quién es Dios. Elías conocía a Dios, conocía su voz y entonces se atreve, ¿verdad?, a retar al pueblo de esta manera, levantando un altar cada uno a su Dios. Y entre todos los profetas de Baal no lograron que su Dios se manifestara, que su Dios hablara. Y ustedes pueden leer ahí la historia en Primera de Reyes, ¿verdad? Ahí la pueden encontrar para que vean cuál es el suceso anterior. Entonces, una vez que él vence a los profetas de Baal y el pueblo se da cuenta que es Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, fue un Dios que respondió con fuego, a pesar de que ese altar estaba lleno de agua. Lo que más hacía falta en la nación era agua, había habido una sequía tremenda y como Elías ofrece un sacrificio en el altar
y derrama agua, 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 agua sobre el altar hasta que está chorreando por todos. Y tú sabes que cuando hay agua es imposible que el fuego se desate, o sea, no, cuesta mucho trabajo. Generalmente cuando las cosas están húmedas es una protección contra el fuego. Pero Dios vino y respondió con fuego y habló. O sea, realmente, fíjate, aquí no fue Dios, la voz audible de Dios, pero el fuego de Dios consumiendo ese altar de un gran mensaje. Él se manifestó, como diciendo, yo soy Dios, ¿no? Y entonces Elías viene y acaba con los profetas de Baal. Después, al enterarse Jezabel de lo que había sucedido, se enojó muchísimo, muchísimo, porque este hombre había acabado con sus profetas que manipulaban y hacía que la gente, ¿verdad?, se volviera hacia ella y siguiera su dirección. Entonces ella en su enojo amenazó a Elías que lo iba a acabar también, que igual ella iba a matarlo, iba a destruirlo, así como había destruido a sus profetas. Y ella lanza una amenaza contra Elías y Elías sale huyendo, no sale huyendo y se va camino al desierto y total se esconde en una cueva. Y entonces, bueno, vemos aquí aquí donde habla en Primera de Reyes 19, dice, y le dijo, y le dijo Jehová, Dios le está hablando, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Tuvo un ángel que lo alimentó y entonces, dice, y aquí que Jehová, que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, dice, no estaba en el viento. Primero dice aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías dice, él está teniendo esta experiencia, está experiendo una experiencia y a pesar de que Elías pues era un hombre que conocía la voz de Dios, había visto el fuego descender y Dios habla de diferentes maneras y ahorita que meditaba en esto, eh, pensamos que Dios nada más habla audiblemente o habla a través de la escritura. Aquí Dios estaba hablando. El fuego, el terremoto, el, 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 el viento ese que rompía los montes. Sabes que Elías estaba intimidado, Elías estaba desgastado. Había, yo creo que ha sido un tiempo, ¿verdad?, de una gran victoria, pero después de esta gran victoria vino un desgaste emocional y la amenaza, la voz de Jezabel, la amenaza, lo golpeó muchísimo. Entonces él quería morirse. Llegó al punto de esconderse en la cueva y querer morirse porque sentía temor. Se le había olvidado el poder de Dios, se le había en ese momento, se olvidó. Y como dice, le dice, sal fuera. Y el momento, ¿verdad? En ese momento viene ese gran viento y es Dios pasando en el viento, es Dios hablando, como decía, sabes que yo soy el Dios poderoso, soy tan poderoso como el viento, y como ni las montañas podían sostenerse con este viento, dice que las rompe los montes. Era tan fuerte en la manifestación del poder de Dios que estaba siendo demostrado al Elías y el mensaje que Dios le estaba dando a Elías. Después dice que, y viene, ¿verdad? Dice y quebraba las peñas, dice, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Viene un sacudimiento de la tierra. Dios es poderoso y Él puede enviar granizo. Vemos en las escrituras, en otros pasajes, cómo Dios peleaba cuando el pueblo de Israel iba a ser atacado por enemigos más fuertes. Dios enviaba granizo, Dios enviaba lluvia. Dios, cuando viene el pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo, vino un viento y separó las aguas. Y Dios estaba manifestando su poder, dando un mensaje, hablando a través de la naturaleza.
Esto es lo que quiero que veamos. Dios no solamente, ¿verdad?, habla a través de personas o la palabra. La naturaleza proclama y Dios hace que la naturaleza obedezca y da un mensaje. Yo creo que aquí le estaba diciendo, soy el mismo que hizo descender fuego y consumió el altar. Soy el mismo, ¿verdad?, que te dio el poder para vencer a los 400 profetas de Baal. Soy el mismo que te alimentó con un cuervo. Soy el mismo que te llevó a la casa de la viuda para que no murieras. Soy el mismo que ha respaldado tu palabra. Soy igual de poderoso. No, mi poder no se ha acabado. Yo no estaba desgastado. Luego dice, después del terremoto viene un fuego. Y tras el fuego después, o sea, pero vemos que Elías no podía reconocer la voz de Dios. O sea, cuando tú estás en opresión, cuando tú estás en un momento de desgaste, cuando tú estás en un momento de crisis, Dios te puede estar hablando y te puede estar tratando de que veas algo, que recibas un mensaje. No lo puedes recibir porque tu corazón está atemorizado o está desgastado. Y entonces tú esperas que Dios viniera, ¿verdad? Y venga y te apapache. O que Dios, no sé si esté cortando la señal, me está... Ok, pero no, Dios nos está mandando mensajes, quiere que le conozcamos, ¿no? Que no quitemos la mirada de Él y de su poder, sin importar las circunstancias, ¿sí? Y, y Dios le estaba hablando a Elías, pero en esos momentos dice, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba, o sea, no reconocía, no oía, no estaba recibiendo el mensaje que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Por la condición en la que él se encontraba al ser intimidado. Cuando el enemigo logra intimidarte, logra desenchufarte de esa conexión con Dios, logra confundir, como aquí estaba Elías, ¿no? Y entonces yo creo que Elías le gustó la torta y la comió y el descanso, sí, es lo que su cuerpo físico, emocional necesitaba, pero también Dios quería que levantara fuerzas y que viera quién es Dios. Y entonces no fue hasta que dice que pasó como un silbo, ¿verdad? Un silbo apacible, y delicado. Cuando vino esa calma, esa manera tranquila, fue cuando Elías reconoció a Dios o pudo ver a Dios, y entonces salió a la puerta. Estaba atemorizado. A lo mejor pensaba que era el enemigo en el fuego, era el enemigo queriendo atacar su vida, ¿verdad? Y que quién sabe cuántas cosas vendrían por su mente, pero cuando ya hubo ese momento de calma, vemos que Elías sale de su cueva. A veces no necesitamos meternos en una cueva física, a veces las situaciones, las circunstancias que se viven, ¿verdad? Hacen que el alma se meta en una cueva emocional, una cueva para protegerse. Y Dios puede estar hablando de una manera y puede estar hablando de otra manera y no lo escuchan hasta que sucede que a veces recibimos la voz de Dios o confiamos, ¿verdad? Y salimos de esa cueva hasta es que escuchamos a la voz de Dios o la manera como estamos acostumbrados o como esperamos. A lo mejor el Elías, pues que necesitaba ese confort, yo creo que sí, ¿verdad? Y no fue hasta que escuchó eso que trajo paz, lo que logró que él saliera, ¿sí? Entonces, nosotros a veces pensamos, es que Dios me va a hablar, si me va a hablar de esta manera. O ya nosotros nos hacemos un concepto de cómo debe Dios hablarnos, pero Dios puede hablar de muchas maneras y necesitamos, ¿verdad?, ser sensibles al Espíritu Santo, nos enseñe a escuchar su voz. Quiero que leas, como meditaba ahorita, ¿verdad?, desde la clase, me viene esta escritura. Si tienes ahí tu Biblia, tengo el Salmo 29. Salmo 29, y es uno de los salmos también me gusta muchísimo, se me hace un salmo muy potente porque habla de la voz de Dios. Por eso te digo que Dios estaba hablando, Dios estaba hablando en ese viento, Dios estaba hablando. Y luego dice aquí Salmo 29, dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, y dad a Jehová la gloria y el poder. Déjenme pasarle para acá.
el poder. Dad a Jehová gloria de vida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y luego empiezas a hacer estas declaraciones. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Ves? Estaba Dios enviando vientos. Dios cuando habla, su voz es muy poderosa. Voz de Jehová, dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Así estaba Elías, ¿sí? Está en el desierto, está en la cueva y vino un gran temblor, un terremoto, ¿verdad? Es la voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová, dice, voz de Jehová que desgaja las encinas, los montes, ¿sí? Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, hablo yo esto porque ves diferentes maneras como Dios habla. Y aquí el salmista, ¿verdad? Tiene experiencia de ver y escuchar a Dios a través de diferentes circunstancias y aún en la naturaleza. Él podía, David podía escuchar la voz de Dios en los truenos, podía escuchar la voz de Dios en el viento, en el fuego. ¿Sí? Su oído, su relación con Dios, su conocimiento de Dios, la revelación de la voz de Dios le estaba viniendo, entonces podía distinguir la voz. Entonces Dios quiere que distingamos. Me acuerdo cuando pasó el terremoto, hubo también una lluvia, no sé si ese día o creo que fue ese día, que estaba todo oscuro. Después en el norte, si tú volteabas hacia el norte, se veía como una lluvia de relámpagos. Eran relámpagos que recorrían, iban así, tornaban a un lado. Era un espectáculo impresionante. Yo me senté en el cuarto que tenía, que daba hacia afuera, abrí todas las ventanas para ver ese espectáculo. Y para mí esa era la voz de Dios. Era un espectáculo glorioso. Aquí había oscuridad, eso, pero me acordaba de este salmo, ¿no? La voz de Dios en los truenos, la voz de Dios, su poder estaba siendo manifiesto. Y creo que este es el mensaje que Dios le estaba dando a Elías y el mensaje que nos queda a nosotros. Y ahorita también me recuerdo ayer salió una noticia, bueno, antier salió una noticia de cómo Irán estaba listo, planeando atacar Israel. No sé si lo han visto en los videos, pero ha estado saliendo en algunos canales, ¿verdad? De Israel. Eh, este, Irán en estos días estaba planeando atacar Israel, pero vino un ataque de la naturaleza impresionante. O sea, vino sobre la ciudad una tormenta de arena que literalmente dejó la ciudad en completa oscuridad, en completa oscuridad. El video lo puedes ver y ves cómo viene avanzando, está el sol bien, está el día bien, y de repente ves una nube, una columna, como una columna, pero esa es pura arena, 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 viniendo y avanzando hasta que cubre, aquí lo estoy viendo, ¿no? Ves los edificios y viene avanzando con una fuerza como un ejército, ¿verdad? Entonces, este es un mensaje, ¿verdad? Y creo que hubo también un terremoto, sí, hubo un terremoto de 5.9. Entonces, es un mensaje, te quiere levantar contra Israel, Dios mismo pelea. O sea, Dios mismo hace, ¿verdad? Llama a la naturaleza a pelear las batallas. Hay batallas que no las tenemos que pelear nosotros, ¿no? Simplemente es confiar en Dios y es impresionante lo que está pasando con esta tormenta masiva, dice, de arena que atacó a Irán. O sea, fue atacado Irán con una tormenta de arena. Voy a ver la posibilidad, luego se los voy a subir ahí en una de las páginas secretas o algo para que lo puedan ver, ¿no? Esa es la voz de Dios.
Esa es la voz de Dios que habla de muchas maneras, ¿ok? Entonces, bueno, aquí por lo importante es relacionarnos con Él, aprender a admirarnos también con las maneras sencillas de hablar Dios, con las maneras potentes de hablar de Dios, con esos silbos apacibles. A veces es cierto, si estamos acostumbrados a una manera como Dios nos habla, pues claro que podemos percibirla, pero Dios habla dice voz de Dios de trueno, o Dios nos habla. Entonces, a veces aquí le estaba cambiando la pichada porque el mensaje que Dios creo que quería darle al profeta era el mensaje de que yo sigo siendo todopoderoso. O sea, si no puedo un monte, o si yo puedo hacer esto, Jezabel no es contrincante contra Dios, ¿no? Y quería fortalecer, por eso primero lo alimentó, también lo fortaleció en su alimentación, necesitaba alimento, le dio descanso, ¿verdad? Ahora su espíritu estaba recibiendo un mensaje del poder de Dios, ¿ok? Entre más comunión tengamos, hay una escritura que Pablo se despide, ah, el amor del Padre se despide de una de las iglesias y en esa despedida él desea, dice que el amor del Padre esté con ellos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ellos y que la comunión con el Espíritu Santo. Anoche me acordaba de esa escritura y sí, o sea, son bendiciones. El amor de Dios, pues Dios es incondicional, Dios nos ama, Dios es amor. La gracia en Jesucristo la tenemos, ¿no? Hemos sido salvos por gracia, es el favor, la gracia que nos ha sostenido, ¿no? La obra que Él hizo nos da esa gracia para nosotros también vencer, pero también luego dice la comunión con el Espíritu Santo. La comunión, esa comunicación, esa relación es importante. Y Pablo todo eso le fue revelado. Acuérdate que Pablo perseguía a la iglesia. Pablo, celoso de Dios, pero no conocía a Dios y él blasfemaba, él alzaba su voz contra el camino, contra Jesucristo. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y tuvo un encuentro con él, cómo su vida cambió, ¿verdad? Y él pudo experimentar el amor del Padre. Él pudo recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también él aprendió a tener una comunión personal con el Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso nos invita a todos, ¿sí? A crecer, a nuestra relación en la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos confianza, es el mejor amigo, es el mejor consejero, no te sientes sola con él, no te sientes solo. Entonces, importante no tener esto en cuenta. Dice, para conocer la voluntad de Dios debemos guiarnos por su palabra, ¿sí? Cuando quiere hablarnos o darnos dirección de alguna manera, nos lo revelará a través de su espíritu y sabemos que Él es quien nos está hablando. O sea, el medio de la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo viene como ahorita, me recordó estas escrituras, me empezó a recordar para enseñanza, cómo reforzar esta enseñanza y viene y me trae las escrituras que te acabo de leer, el Salmo 29, me empieza a recordar el video que vi, porque es una circunstancia similar. Vemos a Dios hablando, ¿no? Entonces, Dios nos va a hablar de diferentes maneras, te va a traer a memoria versículos, te va a traer a memoria personas, caras, te va a recordar a veces vivencias, ¿no? Para afirmarnos o para darnos o confirmarnos un mensaje. Entonces, por eso, si tenemos una comunión, pues vamos a poder entender el mensaje y no como el profeta, dice, pasó Jehová, dice, pero no estaba Dios en el viento, no estaba, no pudo ver, como te decía, por la condición también que había en él, en una condición de desgaste emocional, desgaste físico, desgaste espiritual. Nosotros necesitamos mantener la comunión con el Espíritu Santo para que no haya un desgaste espiritual y emocional, ¿sí? Muchas veces estamos queriendo hacer muchas cosas, nos cansamos, nos gastamos,
cuando una persona entra en estado de enfermedad o una situación difícil, no puede escuchar la voz de Dios. Es que haz de cuenta que el oído se cierra. Y yo les he contado la experiencia de mi hermano cuando estaba su hija que había muerto ahogada y cómo Dios la resucita y Dios le permite vivir. Pero estando en el hospital, como había dos personas murieron en los cuartos contiguos. Entonces era el llanto, se oía el dolor, se oía ese espíritu de muerte que estaba paseándose por el hospital. Y en ese momento mi hermano, ¿verdad? Que había estado tranquilo y en esa lucha por su hija ya no estaba en terapia intensiva, ya estaba en un cuarto, pero viene este ataque, ¿no? De opresión. Y él quería, Señor, háblame, háblame. Y Dios le hablaba, pero él no podía escuchar, no podía entender el mensaje. Y me decía que me hablaba por teléfono, pero yo nunca oí el teléfono, estaba yo creo bien dormida y no escuchamos el teléfono hasta la mañana que nos comunicamos con él y ya me lo explicó. Dice, ¿cómo necesitaba ayuda? Necesitaba escuchar. Y entonces, cuando llego yo al hospital, le digo, Señor, dame una escritura, ¿qué le digo? ¿Qué tienes para él? Dame la palabra que necesita. Y me dio una escritura que viene en Romanos, hablando de Abraham, dice que él no desfalleció viendo su cuerpo ahora casi como muerto, ¿sí? Y que él se fortaleció esperanza contra esperanza. Y entonces igual, ¿no? Yo llegué y digo, lo abracé y digo, Dios me da esta escritura. Y cuando él la lee en ese momento, ya pasando la tormenta, ahí supo que era Dios que le hablaba, porque esa escritura se la dio 2 veces en la noche, pero no la podía oír, no la podía ver, porque estaba en la tormenta. Entonces, si hubiera quedado quieto en ese momento, hubiera, no sé, empezado a adorar, a lo mejor no puedes, pero podemos darnos cuenta como cuando hay opresión, cuando el enemigo te sitia con temor, está Dios aún hablando y te está dando instrucción o te quiere apapachar y no lo puedes oír. Entonces, que seamos tan sensibles, ¿no? Para que en medio de tanta voz, en medio de tantas circunstancias, podamos percibir y oír al Espíritu Santo y ser guiados por Él, porque son tiempos peligrosos los que estamos viviendo y el Espíritu Santo quiere guiarnos y quiere ayudarnos y quiere consolarnos y quiere mostrarnos la voluntad que está en el corazón de Dios, ¿ok? Dice, dice, okay. Aunque a veces el mensaje no lo comprendamos completamente, con todos los detalles, el Espíritu Santo a veces no nos habla y nos da así como por escrito los 10 puntos o los 3 puntos o así aquí, nos va dando lo suficiente como para seguirlo. Él sabe el camino, él sabe los propósitos de Dios y entonces el Espíritu Santo generalmente nos da dando en partes o en porciones y conforme vamos avanzando en ese paso, pues nos da otra, no sé, ahorita tenemos la maravilla del GPS, ¿no? Y cuando tú ahí sabes tu destino y entonces le pones, te pregunta ahí, te ubica el destino desde donde tú estás y te ubica el destino y te pregunta si quieres que te lleve para allá. Y entonces tú le dices, sí, llévame. Entonces ya lo pones y empieza una voz, te empieza a decir, ¿no? Eh, a tantos metros dale tal vuelta o a tantas millas o tantos kilómetros, ¿verdad? Vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, o te dice, mantente en el carril central, dice, o vas a salir de tantos kilómetros o millas, dice, toma el carril de la derecha y mantente en el carril de la derecha y cuando llegues a tal calle, qué padre tenemos ahora esta ayudadota, ¿no? Para guiarnos en el tráfico. Antes era bien difícil, andaba uno atinando y los nombres de las calles no están. Entonces era una mucha pérdida de tiempo y de todo, ¿no? Y tensión, pero ahorita qué suave que en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos esa herramienta que va guiando. Bueno, el Espíritu Santo también nos guía, el Espíritu Santo también quiere guiarnos y por eso es importante que seamos sensibles y aprendamos el lenguaje. O algo nos sucedió muy chistoso este fin de semana, porque, ok, íbamos a ir a la iglesia donde íbamos a compartir, pero la chica o la voz que escuchábamos, yo creo que era española y una pronunciación pésima del inglés. Entonces yo no la entendía.
y media milla, vuelta a la derecha en Roosevelt, eh, Venue, Roosevelt, Venue. ¿Qué? Y yo decía, ¿qué dijo? Ahora sí. Y no, me decía, ¿qué a la derecha? ¿Qué calle? ¿Cómo se llama? No le entiendo, le digo, no le entiendo. Y hasta que te acercabas, decía Roosevelt, Avenida Roosevelt y Avenue, pero decía Venue, vete. Y tres o cuatro calles que nos decía, y decía, ¿qué es esto? Le digo, qué mala pronunciación, y pues realmente te confunde. Fíjate nada más qué importante hablar bien el lenguaje o entender el lenguaje, ¿no? Porque sí fue un poquito estresante escuchar la manera como la computadora, ¿no? Como estuvo grabado, pero el lenguaje totalmente, y no lo entendía. Le digo, le entiendo más a Jonathan Devil, le digo, le entiendo más a los africanos, ¿no? Y que hablan muy raro el inglés muchas veces, pero mi oído ya está afinado y lo entiendo. Pero esta mujer o esta computadora, estaba totalmente fuera del lenguaje y pues eso crea confusión. Entonces es importante entender el lenguaje de Dios, el Espíritu, para poder también ser guiados, si no, también podemos nosotros confundirnos. Ahora, a la medida dice que obedezcamos y vayamos avanzando, bueno, el Señor nos irá dando más instrucciones, más instrucciones. ¿Qué pasaría si Dios te dijera, bueno, aquí te dejo un mapa y vete de aquí? Y ya cuando tú bajas de la computadora el mapa, y ahí te está diciendo cuántas millas a la derecha, cuántas vueltas tienes que dar. Entonces tú ya te puedes guiar, aunque no tengas el GPS a la mano, ¿no? Ya un mapa te guía y ya no necesitas dirección y preguntarle a nadie. Pero Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Él y Él nos va a dar las instrucciones necesarias para seguir avanzando. Y sabes que de esto se requiere fe, esto se requiere obediencia, se requiere confianza. ¿Sí? En la medida que conocemos a Dios y le creemos y damos pasos de fe y luego Dios nos confirma y se va fortaleciendo tu espíritu y luego das otro paso. Al principio te intimida, al principio Dios te reta, ¿no? A caminar, no sabes hacia dónde va, pero por fe, Él te dijo y lo haces. Recuerdo a Abraham, ¿no? Dice, sal de tu casa y de tu parentela, o sea, lo sacó de su comodidad, lo sacó de su status quo, de su familia, de su alimentación, de su cultura. Dice, sal de esto que te es conocido y te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo, mira, te voy a llevar a tal país, vas a tardar tantos días, necesitas tanta ropa para comer. No, no, tú nada más sal, tú créeme. Y mira que Abraham le creyó a Dios, por eso se le fue contado por justicia, no solamente en la cuestión del hijo, ¿no? Pero le creyó y conforme iba avanzando, Dios iba guiando su caminar y Dios hace un pacto con él y su descendencia. Entonces muchas veces yo recuerdo, ahorita que veía, ¿no? Recuerdas tú, dice una de las preguntas, ¿no? Viene aquí en el manual, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? Algo así donde Dios te haya hablado, una experiencia que te haya marcado, que te haya llevado a tomar alguna decisión que marcó tu vida. Yo sí recuerdo y creo que una de las experiencias más, hubo muchas, pero esta, cuando Dios nos habla de regresar a Mexicali, entendí el lenguaje. O sea, no me dijo, fíjate que estás a venir a Mexicali en tanto tiempo y quiero y vas a hacer esto. No, no, nomás me dijo, esto es tuyo. Yo vengo manejando y voy preguntando, si ¿por qué me traes a Mexicali? Yo vengo de vacaciones, mis niñas chiquitas, no me gusta la ciudad, pero en mi espíritu había un sentir, una alerta de, Señor, háblame, dime, ¿qué quieres que vea? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que decirme? Estaba así, fueron varios días, o sea, no, Dios me trajo así como cada vez esperando y esperando y esperando, porque había ese sentir muy fuerte que Dios me quería hablar. Y yo creo que esperó un momento para preparar mi corazón para entender el mensaje. Y vengo manejando, vengo como ahí adorando, platicando con él y expectante. Y de repente oigo en mi espíritu, ¿verdad? Esto es tuyo. Y inmediatamente le dije, ¿qué? ¿Me vas a regresar a Mexicali? Me estás diciendo, fíjate, no me lo dijo, te voy a regresar. Pero yo le dije, me estás diciendo
que nos vas a regresar a Mexicali. Pero inmediatamente algo sucedió. Coge mi corazón y vino una convicción tan fuerte, o sea, no lo oí hablado, fue un sentir que coge mi corazón y así como tengo este mouse, lo tengo de este lado, ¿verdad? Lo pasó para el otro lado. Me cogió mi corazón y estaba plantadísimo en México, amo México y me saca de México, primero saca mi corazón y lo trae a Mexicali. Y ya estaba plenamente convencida, no tenía ninguna palabra escrita exactamente, pero ya había algo en mi ser que sabía, que sabía, que sabía, que sabía. Entonces, era dejar todo, como, congregación, familia, una posición económica excelente, un trabajo excelente, amistades, ministerio. Ya éramos 3,000 personas en la congregación, tú estás en la alabanza, yo trabajaba con la pastora directamente, ¿no? Ministrando grupo de mujeres, y no éramos 20, 30, 40, era un grupo de 200, 300 mujeres, trabajábamos cada semana y todo, o sea, todo estaba puesto. O sea, el lugar para, pues dices tú, pues esto es ideal, pero a veces sabes que salte de ahí y te voy a llevar. Y si tú le estás diciendo, "Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida, Señor? Aquí está mi vida y muéstrame qué quieres." Y cuando el corazón está dispuesto, pues Dios te va a dar parte. Te dio de una palabra, la crees, avanzas en ella y era esperar el tiempo, porque no sucedió de la noche a la mañana, porque yo no podía tomar la decisión. Era una decisión que tenía que venir a través de mi esposo, porque no era fácil a dejar todo lo seguro por ir a algo que sabes que es de Dios, pero que es inseguro. Entonces era jugártelo todo por todo por Dios, era dejarlo todo por Dios. Y yo no sé cuántos están dispuestos a dejarlo todo por Dios, cuántos están dispuestos a dejar tu comodidad o algo, cuando Dios te dice, ¿verdad? Haz esto. Y oímos muchas voces que decían, no, no, ¿a qué van allá? ¿Qué tienen? No hay trabajo allá. Pero era tan fuerte la convicción. O sea, Dios te tiene que hablar eso, porque no es emoción. Tú sabes que te la estás jugando. Y tú sabes que está en juego tu familia, no nomás decir, ay, pues qué emoción, voy de viaje, me voy para acá. No, no, Dios va a usar mi vida. Sabes que llegamos a un vil desierto y fue empezar de bajo cero y de muchas situaciones, ¿verdad? Que también nuestro matrimonio fue sacudido, nuestras bases espirituales fueron sacudidas. O sea, todo eso fue sembrado y probado. Si vamos a permanecer y a guardar el corazón y dar pasos, ¿verdad? De fe. Y cuando no ves nada y que no ves nada y no ves nada, pues nada más tú te quedas confiando en la última palabra que Dios te dio, en esa paz de que aunque las cosas no estén como tú lo habías deseado, esa es su voluntad, estás caminando en su voluntad. Y una vez le pregunté, Señor, no cuestionándolo, no renegando, estaba yo barriendo y le decía, Señor, haciendo una pregunta como queriendo entender, muéstrame si esto que está pasando eres tú en medio de ello o fuimos nosotros, o sea, muéstrame, ¿no? Y el Señor me respondió inmediatamente esa noche, algo que nunca sucedía en la congregación, ¿verdad? Estamos en un ensayo de alabanza y empezamos, dice Waldo, pues vamos a orar y vamos, si Dios tiene una palabra para alguien, pues dásela, ¿no? Eso nunca sucedía en cuanto a darle oportunidad a Dios a hablar o dar una palabra. Pero Dios lo hizo para contestarme lo que en mi mente, en mi corazón le estaba preguntando. Y entonces, pues, cuando me dice, yo te he pasado por desiertos, y te he llevado desiertos y he probado tu corazón, ¿sí? Y he visto tu corazón. Y sabes que los desiertos van a seguir todavía un tiempo más. No me dijo, ya pasó, mijita, sacaste un 10. No, no, no. Sabes que sí, viene más tiempo de desierto. Pero esa palabra, cuando ya Dios me confirma, ¿no? Que es parte del proceso, entonces digo, pues gracias Dios, digo, ayúdame nada más a mantener mi confianza y mi mirada puesta en ti, ¿sí? Porque si tú vas conmigo, pues yo sé que tú me vas a dar la sabiduría y el entendimiento. Y fueron los desiertos los que nos enseñaron a crecer, a buscar más a Dios, porque no podías depender de la maestra ni de Maruca, yo no podía depender del conocimiento de mi esposo, no podía depender de mis papás o de alguien más. Tenía que aprender a depender 100% del Señor.
de confiar, y Sergio, mi esposo también, ¿sí? De igual, estar confiando y dando pasos conforme Dios daba dirección, no arrebatadamente y corriendo para un lado y desesperado y a ver, ábrele para acá y eso. No, ¿sabes qué? Esperando en Él y dando los pasos necesarios conforme Él nos iba guiando. Entonces, sí, esto material y muchas cosas que por eso sacamos los manuales, reconquistando, porque tienen que ver con aprender a oír a Dios, tienen que ver con una vida, experiencias que cada uno vamos a pasar, pero que si tenemos por lo menos una idea de lo que está pasando, sabemos cuando está Dios en el asunto y cuando Dios no está en el asunto. No tenemos que andar desesperados corriendo, ¿verdad? Ay, Dios se olvidó de mí. Ay, pobre de mí. Ay, mira nada más, Dios, que yo te estoy sirviendo y hay muchos creyentes amargados hoy en día. Muchos creyentes, ¿verdad? Lastimados. ¿Por qué están decepcionados? Porque ellos esperaban que Dios iba a hacerlo de una manera y Dios, oyeron una palabra profética y pensaban que se iba a cumplir de un día para otro y que yo voy a ser el grande hombre, la gran mujer de Dios, y pensamos que Dios no sabe, tiene todo que ver con éxitos y reconocimientos. No, Dios forma el corazón, y si quiere que tú tengas mucho reconocimiento, muchos éxitos o avances rápido, ¿verdad? Pues lo va a hacer de una manera, sabe Dios cómo va a trabajar con cada uno. Pero te digo, muchas veces las palabras proféticas que Dios te da son para mostrarte el futuro, para mostrarte lo que está haciendo y para que avances en el proceso de formación, para que avances en aprender a oír a Dios, avances en conocerlo a Él y en su palabra, porque necesitas tener un fundamento, un cimiento, un sustento, ¿verdad? En tu relación con Él, estar en una posición con Él, delante de Él también. ¿Sí? De otra manera, ¿verdad? Pensamos, ya me dio una palabra, yo ya soy esto. No, esa palabra es como una semilla que te sembrada y tiene esa semilla que morir, y esa semilla tiene que empezar a tener vida y arraigarse en el corazón para hasta que produzca fruto. Yo nunca he visto que si planto algo al siguiente día ya me dé frutos, ¿no? Viene un proceso y de acuerdo a la semilla, de acuerdo al llamado, es el proceso. Pero el que ya nos conoce es Dios, el que conoce nuestro destino y nuestro futuro y dice, antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, ¿verdad? Es Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere guiarnos, que sea posible, para guiarnos conforme al propósito destinado de Dios para nosotros. No nos va a guiar para otra cosa. Fue enviado a guiarnos en toda verdad y para formar la persona que Dios necesita para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Pero si nos pasamos del escalón 1 y queremos llegar al escalón 20 o pasar los procesos de formación, ¿verdad? Porque a mí ya me dijeron esto y no estamos pasando los procesos, no estamos entendiendo el proceso, no estamos creciendo con el proceso, no nos estamos afinando ni alineando con el proceso. Entonces, el querer llegar del punto A a la Z puede ser un peligro, como le pasó a Saúl. Saúl anda buscando las mulas. Saúl viene, ¿verdad? Y en esa búsqueda de mulas, de repente el pueblo está pidiendo un rey, el pueblo quiere un rey. Bueno, Dios le dice, aquí en su rey, no era la voluntad de Dios, pero ahí está, te permito tener tu rey porque lo estás pidiendo. ¿Sabes qué? Una de las cosas más terribles que sucedió es que Dios nos dé lo que nosotros neciamente pedimos. Cuando nosotros no sabemos esperar lo que Él tiene y nos emberrichamos, es que yo quiero esto, ok, tómalo. Y decimos, ay, Dios me bendijo con eso. No, es su voluntad permisiva, ¿lo quieres? Así, el pueblo quería un rey, quería depender ya no de Dios, quería depender de un hombre, quería ser como los demás pueblos, y entonces se los da. Pero Saúl nunca no se ve que sean siendo preparado en entrenarse, en oír a Dios, en relacionarse con Dios, en honrar a Dios. Entonces su error más grande, ¿verdad? Es tomar posiciones que Dios no le dio, como cuando él quiere, ¿verdad? Ofrecer un sacrificio cuando él debía de haber esperado al sacerdote. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere guiarnos conforme al propósito de Dios destinado para cada uno, y aprendemos a confiar, aprendemos a seguir instrucciones, aprendemos a crecer en los procesos. Cuando ya llegue el tiempo del cumplimiento, vamos a estar preparados como José.
Si José hubiese empezado cuando soñó, es que Dios me mostró que las espigas y que yo estoy en el centro y que todos se postran y yo sé que tengo un llamado y eso no lo empezó a compartir y les chocó a los hermanos, pues, y luego lo vendieron por esa situación, ¿no? Le tenían celos, pero bueno, pero también Dios usó eso para meterlo a su proceso, ¿no? Un proceso donde fue formado, donde fue probado, ¿sí? Y en el momento que Dios supo que era ya el tiempo, si no llegó antes de tiempo, no llegó después de tiempo, en el momento exacto, ¿verdad? Sale de la misma cárcel para reinar ahí juntamente a un lado de Faraón en Egipto, ¿sí? Porque no se trata de nosotros, se trata de un propósito. El propósito era preservar a la nación. No era, que el José, que el rey José, y que José, que mira que sabe. No, no. Usó a José como un instrumento, pero el propósito era que la nación pues se preservara, porque de esa nación venía el Mesías. O sea, Dios nos procesa y nos guía porque nosotros somos parte de un propósito, no somos el centro del propósito, no somos el fin del propósito, somos parte como una pieza más de un gran rompecabezas que tiene que ver con un propósito eterno de Dios y es para la iglesia, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos, de veras, cuando el Espíritu, cómo nos da enseñanza, nos está mostrando lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos reforzar, lo que necesitamos aprender? Y te lo digo porque si yo leo la clase, ¿verdad? Ahorita que la estaba viendo, al principio, cuando me dice Sergio, esta es la clase, la empiezo a leer, pues la leo y para mí, aunque la desarrollé hace tiempo, ¿verdad? El manual y todo eso, pero se quedó un manual. Pero el empezar a meditar, entre que me comí una quesadilla y empecé a meditar, la palabra, empiezan a bajar, y el Espíritu nos está mostrando, ¿no? Cómo es importante el aprender a oír a Dios y aprender también a esperar la siguiente instrucción. Si Dios no te da otra instrucción, no la cambies, o sea, mantente a lo que Dios te mostró y sigue avanzando conforme el Espíritu Santo va instruyendo, ¿ok? Bueno, si Dios, por ejemplo, aquí viene, si hasta abajo dice, si Dios nos diera la instrucción completa, y ya tenemos acá, vámonos, ya no esperamos, ya nos vamos de largo, a lo mejor nos vamos fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo sigamos a Él, que no vayamos delante de Él, avanzando antes de Él, sino que lo sigamos a Él, ¿no? Y dependamos de Él. Porque si no, haríamos las cosas a nuestra manera. ¿No les ha tocado cuando vas con grupos, verdad? Y que cuando alguien no conoce el camino, alguien va guiando que conoce el camino, generalmente el que conoce el camino va al frente o les va dando instrucciones, ¿sabes qué? Vamos a parar en tal gasolinera, vamos acá. Y ya todos siguen. Y van seguros siguiendo al que sabe. El que sabe es el Espíritu Santo, nosotros lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando dice, no, ya se, plum, agarra otro y se le pica el acelerador, avanza, se va adelante, deja atrás a los que no saben, va siguiendo al líder y entonces agarra camino, ¿verdad? Y cuando pasa, pues ya se perdieron, unos andan por un lado y donde llegaste y te estuve esperando y es que te tardaste y es que se me ponchó el carro y se una bola de problemas. Muchas veces nos ha tocado ver esas situaciones, ¿no? Por no aprender a veces a caminar juntos o siguiendo la dirección del Espíritu Santo en el caso espiritual. ¿Ok? El Espíritu Santo, pues, a través de esa comunión, va formando la voz de Dios, la palabra nos va formando, nos va transformando, va renovando nuestra manera de pensar y nos guía toda verdad. ¿Ok? Este, mm, Dice aquí el final, quiero nomás leer, yo creo que lo demás, si tú le das una leída, está bastante claro. Quiero entrar a otro punto. Dice, el Espíritu Santo siempre está tratando de moverse en la iglesia de manera corporal e individual para hacernos volver nuestro corazón al corazón de Dios. O sea, el trabajo, aquí en este manual vamos a ver, estamos viendo lo que Dios hace de manera individual, cómo Dios trabaja, pero es una forma, el método será diferente,
la manera como Dios le habla a una persona es diferente, pero está trabajando cada uno de manera individual, pero también nos enseña a trabajar, trabaja como iglesia, trabaja como un cuerpo, y dentro de este tema, pues estaremos viendo, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Imagínate si el Espíritu Santo va guiando de manera individual conforme un propósito de una casa o de una iglesia y el propósito que tiene para, para la iglesia en manera general, no nomás como ese centro Agua Viva, no, de manera general, y somos bien sensibles, vamos a caminar en tiempos y a tiempos. Pero si, por ejemplo, si el Espíritu Santo guiara a cada quien de manera independiente, como diciendo, no, pues tú anda por acá, tú anda para allá, y cada quien hace lo que bien parece, y decimos, es que el Espíritu Santo me dice, haga esto. Yo creo que el Espíritu Santo tiene unos planos perfectos, ¿no? Tiene, tiene un conocimiento y es como un arquitecto que sabe cómo edificar una casa. No empieza por los techos, empieza limpiando terreno, empieza poniendo cimientos y va poniendo varillas, sabe que se requiere en cada momento, sabe cuándo entran los plomeros, sabe cuándo entran los albañiles o los plomeros o el electricista, los pintores, cómo cada cosa se va levantando, ¿no? Para cumplir el diseño de la casa o el propósito, ¿no? Entonces, pero si nosotros no sabemos ser guiados por el Espíritu Santo, cada quien va a caminar conforme a su propio sentido, su propio propósito. Y esto es lo que crea demasiada confusión a veces dentro de las mismas iglesias, ¿no? Porque unos quieren para un lado y otros para otro, como si el Espíritu Santo estuviera todo confundido, ¿verdad? Y pone el Espíritu como que lo pone unos contra otros. Eso no es de Dios. Dios es un solo Espíritu, es un propósito, es un cuerpo, pues, con diferentes miembros, con diferentes funciones, pero que están dentro de un cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, te voy a asegurar que el Espíritu Santo va a ir conectando, va a ir estableciendo, va a ir dando una fuerza mayor al cuerpo, una visión mayor, porque en parte vemos, y entonces va a empezar a complementarlos unos con otros. ¿Para qué? Para cumplir un propósito y ayudarlos unos a otros, para aportar cada uno según el don, según el llamado, a que la obra avance, a que el reino avance, ¿sí? Cuando no entendemos una visión corporativa, cuando no entendemos lo que es ser un cuerpo de Cristo y con una mentalidad individual, sentimos que somos el centro y que todo tiene que ver con mi ministerio y con mi llamado. O sea, soy yo. Y entonces se vuelven, ¿no? Esos llamados independientes o llamados como llaneros solitarios o que se giran alrededor de una persona. No, tenemos que ver un cuerpo, cuál es el propósito de la casa, por qué estás en esa casa, qué parte, qué miembro eres de esa casa, cuáles son los dones, qué estás aportando, cómo estás tú desarrollándote, para que también se desarrolle los demás y el cuerpo avance. Entonces, es una visión corporativa y entonces, así como te habla de manera personal, Dios habla al líder de la casa, Dios da una visión y te aseguro que lo que Dios te puso a ti tiene que ver con la visión, tiene que ver con parte de aportar o de ser parte de ese cuerpo, de la función de ese cuerpo. Ya, si hablamos de un cuerpo, a lo mejor es una uña, o es una célula, o eres un tendón. Bueno, el tendón tiene que estar donde debe de ser, ¿sí? No lo tienes aquí en el hombro, en el cuello, lo tienes aquí en las manos, ¿no? Si quieres, con las coyunturas de dedos, tiene su tamaño. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la mano tenga la capacidad de agarrar, de moverse, ¿verdad? De adorar, de manejar, de hacer muchas cosas. Pero imagínate, no entiendo que soy parte de un cuerpo. Y no entiendo, ¿verdad? Que es que mi propósito, yo soy el dedo principal y yo soy el dedo del medio, yo soy el dedo gordito, ¿no? Pero yo quiero estar acá y no me reconocen y no han visto qué tan importante soy el dedo gordito, soy la uña del dedo gordito. Pues sí, pero eres parte de la mano y esa mano es parte de un cuerpo.
Y toda esa mano funciona porque está siguiendo, escuchando la dirección de la cabeza. La cabeza es Jesucristo. Entonces, es importante, ¿no? Ser guiados y tengamos una visión amplia de lo que es el cuerpo, ¿no? Y podamos seguir la guianza del Espíritu Santo. Bueno, dice aquí, solo el Espíritu de Dios conoce los propósitos de Dios y solo Él puede enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Pues sí, porque Él es el Espíritu de verdad. Y Él es, igual que Dios, ya lo vimos, es omnipresente, omnisciente, Él es Dios. Entonces, Él no trabaja, vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos a Dios siendo uno, a Dios trabajando en esa Trinidad, ¿verdad? En un acuerdo, en un solo propósito, ¿verdad? De diferentes manifestaciones o funciones, hemos visto a Jesús hombre, ¿verdad? Ahora Jesús Rey de Reyes, vemos a Dios Padre, pero vemos ahora al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, ¿verdad? Manifestándose, pero cada uno está operando conforme a un propósito. Jesús dice, nos enseñó esto como ejemplo. Jesús dice, no hizo nada, sino hasta después de que fue bautizado por el Espíritu Santo, hasta que fue lleno del Espíritu Santo, hasta que fue reconocido por el Padre. El Padre lo reconoció, dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y vemos cómo inmediatamente, y ya lo hemos enseñado, oído, ¿verdad? O meditado, inmediatamente después de ese bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo? Señor, pero me acabas de decir que soy tu Hijo amado, que tienes complacencia. ¿Qué estoy haciendo aquí en este desierto? ¿Por qué me sacas? ¿Que no iba a empezar mi ministerio ya? ¿Que no me dijiste que me ungiste? Y ya él sabía que para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Él no estaba perdido en saber para qué era la unción. La unción no era para él, era para hacer una tarea aquí en la tierra. Traer el reino y manifestar el reino, trayendo libertad, predicando un evangelio del reino, ¿sí? Pero imagínate, el Espíritu Santo no lo llevó inmediatamente a Capernaum, no lo llevó a la sinagoga, no lo llevó a Jerusalén. Y dice, ahora sí, mijito, ya te puso un templete, mire, te voy a juntar a la gente. No, corre, tú dales el mensaje, anímate. No, lo aísla, se lo lleva al desierto. ¿Sabe? El profeta, acabamos de ver a Elías, acaba de tener un gran momento. Dios acaba de responder por fuego. Acaba de vencer a 400 profetas de Baal. Y entonces, al desierto, córrele. Pero él se fue por temor. Él se fue huyendo. ¿Sí? Fue muy diferente. Jesús no. Jesús acaba de tener un gran encuentro, un gran momento con el Padre, un momento tierno. La gente escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente al desierto. Los desiertos no son castigo de Dios. Los desiertos muchas veces son parte del proceso, ¿sí? De formación. Y los desiertos pueden ser parte del proceso del crecimiento, de madurez del creyente. Jesús dice, fue lleno del Espíritu Santo, dice, y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y después fue tentado. Él también fue probado. Adán y Eva fueron probados y perdieron. Jesús, vas a empezar un ministerio, vamos a ser probados. Todos hemos sido probados y han venido muchas pruebas y a veces tentaciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a decidir si le seguimos creyendo a Dios, si obedecemos a Dios, si sabemos escuchar la voz de Dios, o por querer acortar los tiempos, o por querer nosotros que las cosas se hagan rápido de nuestra manera, ¿verdad? Nosotros empecemos a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y entonces empecemos nosotros a querer correr delante de Dios sin esperar los procesos. Dice aquí Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. O sea, cuando Él viene, ¿no? Ya regresa no solamente con la llenura, ahora viene el poder. ¿Sí? El poder, la autoridad que venía con ese poder y él se difundió su fama por lo que él hacía, no nada más por lo que él hablaba, sino por las manifestaciones de poder que había a través de su vida. Y aquí Juan 5:19, aquí están las escrituras, la tienes en tu manual, página 78, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. ¿Ok? Jesús está hablando. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice aquí en el Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús siempre estuvo consciente que la voluntad de Dios, ¿sí? Era lo primero. Él, su voluntad la cedió a la del Padre. Y entonces por eso él se busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás te será por añadidura. Entonces Jesús no solamente eran palabras, era su estilo de vida, su manera de relacionarse con el Padre. El Hijo honraba al Padre. Y porque el Hijo honraba al Padre, el Padre honraba al Hijo. ¿Ok? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según que oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow. Ahí estaba el éxito de Jesús. Este es el ejemplo, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuáles son tus sueños? Señor, ¿cuáles son tus deseos? Señor, ¿qué necesitas? Aquí estoy, Señor. Gracias por confiarme, gracias por serme aparte de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y si Jesús siendo Dios, el Hijo de Dios, si Él siendo semejante a Dios y viniendo a hacerse como hombre para servir, ¿verdad? Él no se exaltó a sí mismo, ni se salió de los tiempos de Dios ni de la voluntad. Al final en la cruz, Padre, he cumplido tu obra, no consumado es. Sí, te he glorificado cuando oras, sí, Dios, Padre, te he glorificado. Ves a Jesús hablando, Padre, 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 Padre. La relación de Jesús con el Padre siempre fue una relación tan estrecha y el Padre confiaba en el Hijo y le entregaba todas las cosas y le revelaba todas las cosas. Ese tiempo en el desierto fue un tiempo para estar el Hijo con el Padre. Era un desierto físico, pero yo te aseguro que lo espiritual era una vida, era una comunión continua con el Padre, que por eso cuando Él regresa diferente, regresa en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces la clave del éxito es aprender de Jesús, seguir las pisadas de Jesús. La clave es no apoyarnos en nuestra propia sabiduría o, como dice, nuestra propia prudencia, sino aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Aprender el reto ese, yo dije, afina mi oído para escuchar y para discernir, y más en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y tan peligrosos que cuando el Espíritu Santo nos vive acá, pues ve, cuando a veces el Espíritu Santo te puede detener, no vayas a X lugar. Estaba ahorita en un testimonio que estaba ahorita traduciendo hace unos días. Este predicador estaba en Chicago iba a dar una conferencia y él compartió y había terminado su tiempo, ya no iba a compartir más, pero él y su esposa habían decidido ir a la conferencia, a escuchar a los siguientes predicadores y convivir con la gente, ya tenían esa intención, pero este predicador, el espíritu lo inquietaba y le hacía sentir que se quedara en el hotel y que se quedara en el hotel. Pero decía, no, pero pues, ¿qué voy a hacer aquí para ver televisión? Pues no, mejor me voy y convivo, ¿no? Pero seguía inquieto, viene el chofer por ellos para llevarlos y él comenta que él seguía inquieto, pero aún así siguió con sus propios planes, ¿no? Y pues ya llega al lugar de la conferencia, saludan a todos y la inquietud no se le quita. Entonces saluda a todos, ya cuando entran las personas al auditorio, él se regresa y la persona que lo había llevado lo regresa al hotel, nada más que paró a comprar unos cafecitos, no sé, para irse a su hotel. Cuando llega al cuarto, pues ya lo habían saqueado, ya habían entrado, se llevaron los pasaportes, se llevaron las joyas y todo dinero que pudieron. Entonces, ¿qué hubiese pasado si él hubiera escuchado? Fue una experiencia que lo marcó, ¿no? De cuántas veces el Espíritu Santo le decía, quédate. Pero, o sea, no estaba yendo a hacer nada malo, estaba en una conferencia.
quiero ir a la iglesia, pero en ese momento el Espíritu Santo dice, quédate, quédate, quédate. Y él sí obedeció, pero ya tarde. Si hubiera obedecido, pues nunca hubiera tenido que experimentar esa pérdida. Entonces a veces el Espíritu a veces te dice avanza, a veces el Espíritu te dice detente, a veces el Espíritu Santo, ¿verdad?, te va a decir lee esta escritura o ve para acá o habla con personas. Y hay tantas maneras y una vez que obedeces tú compruebas una y otra vez que era el Espíritu Santo el que te guió a eso y te vuelves agradecido, te vuelves, ¿verdad? Dices, gracias Dios por hablarme, ¿no? Gracias Dios por mostrarme tu cuidado, porque ese es su cuidado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, otra cosa dice, la clave del éxito en la vida de Jesús dice que él estuvo siempre consciente de que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas el Padre Nuestro? Jesús cuando enseña a los discípulos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la clave. Aquí la lucha espiritual muy fuerte tiene que ser una lucha de voluntades. El enemigo siempre va a tratar de que tu voluntad o mi voluntad se incline en contra de Dios o hacer las cosas a nuestra manera. Sí, nos vuelve voluntariosos, necios, independientes, pero Jesús vino humilde y se sujetó a la voluntad del Padre, y ese fue su éxito. Entonces aquí es la conquista de la tierra prometida, es la conquista del corazón y que la voluntad sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra voluntad es liberada, porque antes de nacer de nuevo, nuestra voluntad parece que aunque nosotros tomamos decisiones, pero es muy fácilmente inclinada hacia el mal o inclinada a hacer las cosas de manera contraria a veces a lo que Dios esperaba, ¿no? No, nuestra voluntad prevalece. Pero cuando lo hacemos de nuevo y entendemos quién es Dios, que Jesús no solamente es mi Salvador, sino que es mi Señor, entonces cambia, la voluntad se rinde. Rendimos nuestro corazón, nos rendimos en sacrificio vivo a Él cada día. Señor, que hoy se cumpla tu voluntad en mi vida y gracias, Dios, por los planes que tú tienes para este día y gracias, Señor, porque Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. A tal grado era el deleite, el caminar en armonía con el Padre y haciendo su voluntad, que Jesús, ese es mi alimento. Y por eso estaba fuerte también. Por eso caminaba en poder, caminaba con autoridad, porque tiene un respaldo total del Padre. Pero nosotros queremos obedecer cuando nos gusta, cuando nos conviene, cuando me parece bien, cuando es lógico, cuando está en mis planes. Y si de otra manera, no, pues sí, pero una obediencia media, es una obediencia retardada. No, pues no va a funcionar. Pero cuando entendemos, ¿sí?, que nos sometemos a Dios y lo reconocemos como Señor, y que en el cielo, ¿sabes qué? Nomás hay una voluntad, la voluntad del Padre. Todo se sujeta a la voluntad del Padre. Y en el cielo, ahí los ángeles, o sea, hay una voluntad. El problema fue cuando Satanás quiso levantar su voluntad de la de Dios. Y entonces quiso exaltarse por encima de Dios y fue echado fuera del cielo. Entonces, en el cielo no va a haber, ay, pues es que yo vengo y quiero que sea de esta manera, lo quiero de esta otra manera. No, aquí aprendemos en la tierra a conocer a Dios, a rendir nuestro corazón, a escuchar su voz, a ser guiados por el Espíritu Santo, pero también, ¿verdad?, a saber que su voluntad, dice, por eso dice, no te conformes a este ciclo, sino que te presentes como un sacrificio vivo, agradable a Dios, para que entonces podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces también Jesús supo moverse en la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado por Dios. Jesús no empezó el ministerio cuando él se le ocurrió, él sabía que era el hijo y andaba en los negocios del Padre desde los 12 años, lo vemos ahí compartiendo con los fariseos, pero no empezó un ministerio público hasta que tuvo la edad o hasta el tiempo señalado por el Padre. Fue cuando fue a bautizarse, ¿verdad? Y ahí empieza. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenían la edad, la madurez suficiente y Dios, él sabía, él nomás tenía 3 años. O sea, no tenía 20 años, 50 años. Él solamente tuvo 3 años y cumplió completamente la voluntad del Padre. Nosotros podemos tener 20, 30, 40 años y nos sentimos con que a medias, que sí, que no, que no, que sí.
Si nosotros nos reconocemos su señorío, en lo que Dios nos llama a hacer, lo podemos cumplir en un año, una semana, un mes, 5 años. Cuando no, entonces el proceso de los desiertos y los procesos de formación se extienden, se extienden, se extienden, se extienden, hasta que aprendemos que la obediencia es mejor que sacrificios, que el ser obedientes es mejor que sacrificios. ¿Ok? Bueno, aprendió la obediencia, ahí vamos al punto, ¿sí? Hebreos 5:8, y constantemente se apartó Jesús de la gente para tener comunión con el Espíritu Santo. Él mantuvo esa relación. Él no dijo, no, pues yo ya la hice, ya la gente me sigue, mira, ya alimenté a tantos, mira cuántos milagros estoy haciendo, mira esto. No, no, no. Él nunca se independizó de la voluntad del Padre, ¿verdad? Él siguió siendo manso, siguió siendo humilde y obedeció hasta lo sumo. Fue a la cruz. O sea, él vino a cumplir su propósito completo. ¿So? Ahora, si yo no tengo instrucciones de lo que Dios quiere, no sé qué Dios quiere, nada más quédate quieto, empieza a buscarle, habla con Él, Espíritu Santo, muéstrame el camino por el que debo andar, muéstrame, Señor, lo que está en el corazón de Dios, háblame, Espíritu Santo, empieza a desarrollar una mayor relación con Él. Y dice aquí Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios y ser exaltado entre las naciones, enaltecidos en la tierra. Es estar quietos, es estar en esa búsqueda de confianza, de estar quietos en la presencia donde quiera que esté el Señor. Y Señor, no voy a mover hasta que tú no me muestres qué es lo que quieres. Y esa es la prueba más difícil. Porque si tú eres muy diestro, muy capaz, te vas a querer correr a la primera de cambio, sin que te abran las puertas. ¡Tum! Pero el estar quietos para hasta no recibir instrucción o saber de mover en los tiempos de Dios, eso se aprende. A veces llegamos con el Señor como caballos desbocados. Llegamos, ¿verdad? Muy aptos, muy fuertes, muy potentes, ¿verdad? Y de repente dice, no, 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 si lo suelto ahorita se va a desbocar, se va a lastimar o va a lastimar a alguien. Entonces Dios nos tiene a veces que sujetar y nos tiene que enseñar y como domar, ¿verdad? Enseñar a trotar. El caballo sigue teniendo una fuerza tremenda, pero cuando ha sido, ¿verdad? Domado, ha sido preparado, ¿verdad? Es un caballo de honor, es un caballo con fuerza, es un caballo de guerra, ¿sí? Que aunque en los tiempos pasados salían a caballo, el caballo no se intimidaba, el caballo seguía adelante y la vida del que lo cabalgaba dependía de que el caballo le obedeciera. Pero imagínate un caballo desbocado, pues lo tumba, lo pisa, lo deja, no, pero los caballos, entonces dice Dios que somos como caballos de honor, ¿sí? Para la batalla. Entonces, los procesos, ¿sí? Son parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, y dice que somos parte de nuestra, hay una palabra que dice, ay, no me acuerdo ahorita la palabra, perfeccionamiento. Me gusta eso, que Dios nos perfecciona, ¿sí? Nos va llevando al perfeccionamiento. Bueno, pues aquí terminamos. Viene un resumen en la página 79, ¿verdad? Que dice en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, ¿sí? Por los profetas. Vimos ahorita cómo a través del trueno, la lluvia, el fuego, a través de diferentes circunstancias hablaba también en los evangelios, pero Dios habla a través de su Hijo. ¿Sí? Jesús fue la voz, se hizo carne, empezó a enseñar el reino, empezó a enseñar la voluntad del Padre. Y luego los hechos, pues el Hijo se va con el Padre y ahora vemos al Espíritu Santo. Algo muy común que ha sido con el hombre o en la iglesia es que cuando vino el Hijo a hablar y a manifestar al Padre, ¿verdad? A representar al Padre, pues rechazaron al Hijo. No, pues queremos al Padre. Y solo Dios, bueno, y no lo vean como Padre, a Dios, Jehová, 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 ¿no? Y llega el Hijo y lo crucifican. Bueno, el Hijo se va, muere, resucita y entonces envía el Espíritu Santo. Ahora rechazan el Espíritu Santo porque ahora quieren al Hijo. Y eso pasa en la iglesia, ¿no? A veces la iglesia no quiere al Espíritu Santo porque a él no se le ora, a él no se le habla, él es una paloma, él es un viento recio, él es una doctrina, pero no a él no se le honra. Pero la iglesia no conoce que es una persona, que es Dios también, ¿verdad? Que es Dios, que tiene las mismas características de Dios y que está hablando Dios a través del Espíritu Santo.
El Dios habla a través de la palabra, a través de la oración. La oración es una comunión con Dios. Dios nos habla a través de circunstancias, ¿sí? Encuentros personales con Él, a través de la música, a través de objetos nos puede hablar también, ¿sí? El agua nos puede estar dando un mensaje, no sé, muchas maneras Dios nos habla. El resultado, ¿verdad? Es crecer en una relación con Dios, el seguir creciendo, ¿verdad? Y poder conocer su propósito. Y saber que cuando Él nos habla, esos momentos, esa palabra, son como encuentros con su presencia, son encuentros, a Dios no lo podemos ver, entonces el oír su voz, el tener comunión, es tener realmente encuentros con Él, momentos especiales, ¿verdad? Para poder crecer y poderlo sentir. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. Podemos sentir en su paz, en su amor, en su fuerza, en su gracia. Es que pues gracias a Dios por todo esto que estamos aprendiendo. Yo les recomiendo y algunos yo creo que ya tienen sus manuales contestados, ¿no? Si no lo has contestado, contéstalo. Pero si puedes, ¿verdad? Y ya lo contestaste, pero repasa tus contestaciones. Observa cómo a lo mejor hace 3 años, 2 años o meses o más años tú contestabas o cómo respondías. Y podrás medir también tu crecimiento, tu comprensión o tu madurez, ¿no? En cuanto a el proceso que Dios ha estado haciendo en tu vida. No dejen, por eso sacamos un manual de esta manera, porque es un manual personal, es un manual de trabajo, ¿no? Para que a través de el Espíritu Santo trabaje contigo y que puedas también enseñar a otros. A lo mejor tú tengas ahí familiares que no conocen. Nosotros pensamos que todo el mundo conoce el Espíritu Santo y que todo el mundo tiene este entendimiento. Te aseguro que gran parte, aún muchos creyentes no tienen este conocimiento. Te aseguro que sobre todo los que no conocen a Dios, pues no tienen. Entonces usted estás teniendo una herramienta que si tú la profundizas, ¿verdad? La vives, entonces vas a tener una herramienta para compartir con otros, ayudar a otros. Esto es ayudar a otros y te desarrolles. Entonces, ponle atención, ¿verdad? Y sigue invirtiendo este tiempo, ¿no? Yo los felicito a cada uno por esto que están tomando de todo corazón y yo creo que el Dios de toda gracia, el Dios de toda gloria, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en su palabra, en la verdad y cumpla en cada uno de ustedes su propósito para que su nombre sea glorificado y engrandecido en esta tierra. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos este fin de semana. Un abrazo para todos. Bye bye.